Pues muy buenas noches, muchísimas gracias. Nos da mucho gusto contar con su participación en un programa tan importante que estamos iniciando en esta ocasión sobre la integración y funcionamiento de comités hospitalarios de bioética, un tema sumamente interesante, necesario, fundamental y bueno, vamos a tener el gusto y el honor de contar con grandes expertos en este programa que está organizado por parte de la Academia Mexicana Nacional de Bioética, capítulo Querétaro, y por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos. Quisiera cederle el uso de la voz al doctor Genaro Vega Malagón para que a nombre de la Academia nos pueda dar unas palabras de inicio. Doctor Vega, adelante si eres tan amable, por favor. Eh, Sí, buenas noches, doctor Sergio. Me estoy conectando de mi teléfono porque no, sí me están viendo mi imagen, porque yo no alcanzo a ver. Sí, Sí se escucha, ¿verdad? sí. Bueno, pues buenas tardes tengan todos ustedes y sean bienvenidos a este curso. Como antecedente, les comento que la Academia Nacional Mexicana de Bioética, capítulo Querétaro, tenemos ya 5 años de constituirnos, de ser académicos. Está por aquí el doctor Montaño, que es el fundador de este capítulo. Después estuve yo como presidente y actualmente está la doctora Emilia Vargas. Y nosotros somos un capítulo que estamos, nuestra misión es la de difundir y proyectar todas las cuestiones bioéticas. Damos, una de las funciones es la capacitación. Parte de eso es que si llevábamos ya 2 diplomados en bioética médica y ahora con el doctor Sergio, a quien le agradezco su apoyo, estamos organizando este curso de bioética. Espero que este curso sea de su agrado y que todos nos podamos conectar. Si todavía estamos en tiempo, apenas hoy es la primera sesión, le doy la bienvenida a Marianita, que es también mi compañera de generación estamos tomando cursos, estamos tomando el postdoctorado, un postdoctorado internacional en Derechos Humanos, ella y yo, junto con el doctor Sergio. Bueno, el doctor Sergio es el profesor, y pues estamos en todo lo que es promover y proyectar la bioética en México, pues sea bienvenido. Nuevamente les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes. Espero que cubran sus expectativas y todavía si quieren invitar a hacer difusión a sus grupos que se pueden inscribir, les ofrecemos media beca si quieren, por parte del doctor Sergio y por parte de un servidor. Pues adelante, Sergio, con todo gusto. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Adelante. Muchas gracias, Genaro, por tus palabras. Como bien lo comenta el doctor Vega Malagón, es un programa eh, pues muy importante para la Academia Nacional Mexicana de Bioética, capítulo Querétaro, y también para el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos que me honro presidir, porque finalmente tiene un toque de derechos humanos muy importante los temas que vamos a analizar. Vamos a coincidir en la dignidad humana, vamos a hablar sobre algunos dilemas, debates, algunos temas por ahí que suelen ser eh, pues, eh, pues de mayor trascendencia y que muchas veces no tenemos las herramientas suficientes para tomar las decisiones adecuadas. Así es que hoy con un tema muy importante, el consentimiento informado, un tema con el cual, por supuesto, nos presentamos muchas veces ante pues algunos dilemas, algunos temas de interpretación, qué seguridad nos puede brindar el consentimiento informado, qué sucede con los pacientes, qué sucede con los centros hospitalarios, con los médicos, etcétera. De esto nos va a hablar nuestra querida amiga y compañera Mariana de Alba Salé, a quien me permitiré mencionar algunos breves antecedentes curriculares de nuestra ponente de esta ocasión. La maestra Mariana de Alba Salé está cursando la maestría en Administración Pública en la Universidad Tecnológica de México, la licenciatura, que concluyó los estudios de licenciatura en Derecho en la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, asimismo la carrera de Psicología en la Universidad Tecnológica de México. Está especializada en la rama de la salud, eh, como es el caso cuando estuvo al frente y tuvo la responsabilidad en el cumplimiento y seguimiento de recomendaciones y quejas de derechos humanos ante la Secretaría de Salud en el estado de Tamaulipas. También ha sido representante del secretario de Salud en el estado de Tamaulipas
sobre todo en temas como lo ha sido el órgano interno de control. Estudios también especializados en derecho de la salud, buenas prácticas médicas y otros más por organismos importantes como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y la UNICEF. Actualmente colabora en la Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico en el estado de Tamaulipas, encargada de la orientación, gestión y quejas presentadas por usuarios derivados de presuntas malas prácticas eh, y bueno, prácticas médicas. Así es que, pues, como ustedes ven, iniciamos con broche de oro, con una gran experta. Eh, pues bueno, Mariana, pues nada más agradecerte nuevamente que estés con nosotros y te escucharemos con toda atención y bienvenidos y bienvenidas todas. Muchas gracias, te cedo el uso de la voz. Muchas gracias, es un gusto saludarlos y contar con su presencia. Díganme si me ven, si ven mi presentación. ¿Ven mi presentación adecuadamente? Sí, Sí. Ok, bueno, yo voy a dejar de verlos porque voy a abrir la presentación, pero si tienen alguna duda, saben que me pueden interrumpir en cualquier momento. ¿Ok? Perfecto. Bueno, entonces empezaremos. A mí siempre me ha gustado mucho iniciar las pláticas con una frase y creo que esta frase es fundamental. Es una frase de José Martí que dice, los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. Y lo cierto es que, pues bueno, en nuestro Estado de Derecho, pues una cosa han sido las normas que hemos vivido como evolución, pero que siempre han estado en pugna nuestros derechos humanos y son precisamente estos derechos y que forma parte del consentimiento informado, como lo veremos más adelante, un tema toral, ¿no? Que debemos de conocerlos todos, tanto aquellos que nos dedicamos a la rama jurídica como los que prestamos los servicios de la salud, así también todos los ciudadanos, ¿no? Para poder hablar de esto y del consentimiento informado, primero tendríamos que remontarnos a ciertos elementos. Uno sería el derecho a la salud, otro sería la autodeterminación y por otra parte, quisiera hacer un énfasis en una nueva manera de concebir el derecho a la salud. ¿Por qué? Pues porque sabemos que los derechos evolucionan, ¿no? Y que se alimentan de la realidad y las necesidades. Entonces, creo que este es un momento fundamental para todos, no nada más en México, sino para todos como humanidad, en el cual se están rediseñando estructuras que previamente conocíamos y que ahora, pues bueno, necesitan conocerse nuevamente. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades de todos nosotros. Bueno, si bien sabemos que el derecho a la salud se encuentra nombrado desde 1946, a mí me gusta mucho la definición que hace la OMS sobre el derecho a la salud. ¿Por qué? Porque nosotros pensaríamos que el derecho a la salud es simplemente recibir atención médica y esto es completa y absolutamente falso, ¿sí? El derecho a la salud implica el completo bienestar desde una perspectiva física, psíquica y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad. Eso está establecido en la Organización Mundial de la Salud, así como también se recoge dentro de la normativa nacional en la Ley General de Salud. Ahora bien, en México encontramos que también tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que también hace como una referencia histórica de lo que es el derecho a la salud. Cuando hablamos en un plano nacional y nos remontamos a la Constitución, lo podemos encontrar en el cuarto constitucional, que establece ciertas características, dice que será normado básicamente en las leyes reglamentarias, pero si bien establece unos elementos que a mí me parecen sumamente importantes e interesantes. ¿Por qué? Porque nos habla de un derecho progresivo, cuantitativo y cualitativo. ¿Esto qué significa? Progresivo quiere decir que va evolucionando, que una vez que tú ya obtienes un grado, siempre vamos hacia adelante. Este es un tema que en su momento, cuando vimos la situación del COVID, fue fundamental y fue también
puesto en discusión. ¿Por qué? Porque estábamos ante una crisis sanitaria en donde los sistemas de salud a nivel global estaban saturados. Y entonces, ¿qué pasa con todos estos derechos o todas estas prerrogativas que teníamos como individuos? ¿Para qué? Para acceder a la salud. Ahora bien, cuantitativo habla de cantidad, es la cantidad específica, y cualitativo habla de calidad, que se debe de presentar de manera integral, o sea, no es nada más sacar al paciente de un estado grave, sino todo lo que acompaña el trato al paciente y que debe de ser gratuita. Para poder comprender los argumentos que vamos a ver más adelante, tendríamos que remontarnos a un autor que a mí en lo personal me encanta, que es Kelsen, que si bien hablamos del triángulo de la estructura jerárquica de Kelsen y que ha sido modificada un poco, pues encontramos que primero existe la Constitución, ahorita ya se le llama bloque constitucional, que integra los tratados internacionales y específicamente los tratados internacionales en materia de derechos humanos, así como sus protocolos facultativos. De ahí devienen lo que son las leyes generales, las leyes federales, los reglamentos, las normatividades, también estatales, y por último encontramos también a las normas oficiales mexicanas. ¿Por qué es importante hacer referencia a la norma oficial mexicana? Porque encontramos que en el caso del expediente clínico y en la actuación médica hay un elemento fundamental de las normas oficiales mexicanas. Ahora, hablando en materia, la Ley General de Salud. En la Ley General de Salud encontramos que en el artículo 50 dice que el usuario del servicio de salud tiene derecho a que se le presten los servicios. Estos servicios tienen características públicas, social o privadas, de acuerdo a las condiciones y conforme a las bases que establezcan las modalidades. Significa que las obligaciones para los prestadores de la salud no cambian cuando hablamos de prestadores públicos, privados o sociales. Hablamos de todo un sistema nacional de salud que también viene integrado en la misma ley, pero primero tendríamos que considerar quiénes son los sujetos, pues todos los prestadores del servicio a la salud. Y los usuarios tienen derechos. ¿Por qué? Porque debe ser la prestación de característica oportuna y con la calidad idónea, ¿sí? A recibir una atención profesional y éticamente responsable, con un trato respetuoso y digno, y de todo el personal de la salud, no únicamente los médicos, sino estamos hablando de profesionales, técnicos y auxiliares, así como en el caso de encontrar alguna situación en donde la prestación del servicio médico no se diera de manera adecuada por, digamos, algún trabajador administrativo, integra y tiene la obligación, más allá de las responsabilidades administrativas a las que pudiera hacerse responsable, ¿no? Ahora, entrando ya en el tema, ¿no? Que es el 51 bis 1 y 51 bis 2, que es el que habla realmente de lo que es el consentimiento informado. Y podemos decir que todos los usuarios tienen el derecho de recibir la información de manera suficiente, clara, oportuna y veraz, orientada respecto a la salud, para poder conocer los riesgos de los procedimientos diagnósticos, terapéuticos y quirúrgicos que se les indiquen y se les apliquen. De este artículo, ¿qué podemos entender? Podemos entender que el consentimiento informado malamente se ha concebido como un documento más que integra el expediente clínico, cuando realmente el consentimiento informado es un acto de carácter continuo en el que se le proporciona por parte del prestador de la salud información al paciente para que conozca de manera suficiente, clara, oportuna y veraz la información. ¿Para qué? Para poder tomar las decisiones en materia de su propia salud. Y ahí es donde se hace fundamental la palabra autonomía y autodeterminación, ¿sí? Que es diferente. Digamos que en primer plano nos encontramos en un estado de libertad para después ejercer nuestra autonomía, que es decidir sobre nosotros mismos, con el objetivo de ¿qué? De nuestra autodeterminación, que es lograr lo que nosotros deseamos, ¿sí? Por eso habla anteriormente
de bienestar. Ahora bien, en el artículo 51 bis 2, que es muchísimo más extenso y que regula a cabalidad lo que es el consentimiento informado, nos dice que tenemos derecho a decidir de manera libre sobre la aplicación. Nuevamente habla de procesos diagnósticos y terapéuticos, ¿sí? Y nos habla también de las situaciones de incapacidad transitoria, que esa ya pues sería como la excepción al consentimiento informado, como lo analizaremos más adelante, ¿sí? Cuando vemos este tipo de situaciones, pues bueno, tendríamos que referirnos a preservar la vida y la función, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué es tan importante el consentimiento informado y por qué me parece pues algo que me da muchísimo gusto que este programa empiece precisamente con este tema? Porque no es algo de percepción, sino la misma ley lo señala. La ley señala expresamente que el consentimiento informado constituye el núcleo del derecho a la salud, tanto desde la perspectiva de la libertad individual, así como las salvaguardas para el disfrute de mayor estándar de salud. ¿Sí? Aquí lo define, pues yo considero que pues si bien la ley le faltan algunas cosas, pero lo determina como el consentimiento informado es la conformidad expresa de una persona manifestada por escrito para la realización de un diagnóstico o tratamiento de salud. Sabemos que va a integrar el expediente clínico y aquí, pues bueno, quedaría un poco a tela de duda. Si bien sabemos que el consentimiento informado, pues es un proceso, sabemos que los que somos abogados también hay acuerdos de carácter verbal. Entonces, el consentimiento informado más bien sería la relación continua que se formaliza por escrito. Ahora, este es un acto que debe de ser con características de libertad, voluntariedad y con capacidad. ¿Para quién? Para quien acepta. Es lamentable, y sí sucede, es lamentable porque a veces cuando estamos en el ámbito de la prestación del servicio de la salud, nosotros nos vamos naturalizando con los términos y pues bueno, con las situaciones que vemos día a día. Digamos, un oftalmólogo pues ve, no sé, al mes 100 ojos, ¿no? O 200 ojos o 300 ojos, pues ya dependería de qué tantos pacientes tiene, ¿no? Sin embargo, perdemos la percepción humana porque delante de nosotros no está un ojo aislado o un caso clínico, está una persona y que para ellos ese ojo representa toda su vida, representa todos los cambios y todas las barreras que tendrá que enfrentar a partir del diagnóstico que nosotros le demos. Ese es el punto toral y eso es lo que a mí me gustaría que se llevaran de esta plática. Si bien tenemos que entender que el consentimiento es una relación que se da entre el médico y el paciente en un proceso de comunicación que se perfecciona con la firma del documento y que tiene como fundamento la autonomía del paciente para que determine conforme sus intereses lo que desea, ¿sí? Aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros como prestadores de la salud podemos considerar que si bien se le está explicando a cabalidad, el paciente no está tomando las decisiones adecuadas para su salud. Y es aquí donde se tiende un poco complejo hasta qué nivel de intrusión puede tener el médico. Y es importante señalarlo que hoy en día el nivel de libertad que tiene el paciente y que debemos de respetar esa libertad es absoluta, ¿sí? Nosotros más bien debemos de ser acompañantes y proveedores de la salud, pero tenemos siempre que respetar la decisión de nuestros pacientes. Ahora bien, existen casos en los cuales hay personas con autonomía disminuida, que son ciertas personas que previamente se llamaban en estado de incapacidad. O bien estaríamos hablando de los niños.
Ahorita, pues bueno, sabemos que determinar que estas personas son incapaces y establecerles un estado de interdicción, pues es completamente contrario a lo que se establecen sobre los derechos humanos, como más adelante lo veremos. Hay un nuevo concepto de lo que es la capacidad jurídica, y este es un tema que todavía está en proceso, si bien viene del derecho internacional, porque viene del derecho internacional, y que marca un cambio fundamental en todos aquellos que estudiamos derecho anteriormente, ¿no? A nosotros se nos enseñó que todas las personas tienen capacidad de goce, capacidad de ejercicio, que todos tienen capacidad de goce, pero la capacidad de ejercicio se encuentra limitada bajo ciertos supuestos, que hablamos de las personas con incapacidad y los menores de edad. Como lo señala el Código Civil Federal en el artículo 22. Dice, la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por nacimiento y se pierde por la muerte, pero desde el momento en que un individuo es concebido, entra bajo protección de la ley y se tiene nacido para efectos declarados de este código. A su vez, el artículo 24 señala que las personas mayores de edad disponen libremente de su capacidad. Y el artículo 23 señala ahora sí minorías, interdicción e incapacidades. Este tema de la incapacidad se ha modificado por medio de resoluciones de la Suprema Corte, ¿sí? ¿Cómo interpretamos estos tres supuestos? ¿Y cómo podríamos decir si es válido o no? ¿Qué es lo que tendríamos que cuestionarnos? Vamos a considerar que estamos hablando de un tema de salud, y es un tema de salud propio, ¿no? Digamos, sobre la amputación o no de una extremidad. Ahora, ¿ustedes consideran que una persona que tiene una capacidad disminuida o que tiene, digamos, que algún tipo de retraso, o que bien es un menor de edad, no tendría derecho a decidir sobre su propio cuerpo? Si lo ponemos bajo esa perspectiva, pareciera un poco lógico como pues este tema de declarados con incapacidad pues salta a la luz como algo violatorio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Iniciando por los menores de edad. Cuando hablamos de menores de edad, deberíamos de entender que existe un término que se llama autonomía progresiva, ¿sí? Que es que los padres, si bien son los tutores, lo van acompañando, ¿para qué? Para que él se convierta en un adulto con una formación y que, bueno, a partir de los 18 años, pues ya tendrá plenas capacidades de decisión. Ahora bien, mi pregunta es, ¿ustedes creen que un adolescente de 16 años, que ahorita, pues la verdad es que los jóvenes tienen relaciones sexuales a edades tempranas, de 16, 14 años, no tiene derecho a recibir información y acercarse a un centro de salud? ¿Para qué? Para recibir cuidados para la prevención de un embarazo no deseado o transmisión de enfermedades sexuales. Yo creo que pues sí. Entonces, en eso se basa, y justamente por eso es por lo que se debe de considerar una autonomía progresiva. Cuando hablamos de estos términos, tendríamos que encontrar un fundamento, y el fundamento sería el artículo 4, donde nos habla del interés superior de la niñez. ¿Por qué? Pues porque hemos visto los casos, desgraciadamente ocurren, y ocurren en muchas partes del mundo, en donde niña muere porque sus padres no permitían que tomara medicamento. ¿Qué pasa ahí? ¿No? Ahora, también existe la Convención sobre los Derechos del Niño, que garantiza que los niños tienen derecho a expresar su propia opinión sobre su salud, teniéndose en cuenta sus propias opiniones. La Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, en su artículo 71, nos establece nuevamente que deben de ser escuchados. En México tenemos una norma oficial mexicana, que es la 047, que es para el grupo etario,
y habla específicamente sobre temas que tienen que ver con el cuidado reproductivo. A su vez, se han emitido recomendaciones sobre el comité derivados de la convención y nuevamente nos remitimos al interés superior de la niñez. Ahora, como les platicaba previamente, cuando hablamos de la participación tanto de los jóvenes como las personas previamente señaladas como incapaces, tendríamos que hacer alusión a las resoluciones por parte de la Suprema Corte. Justamente por medio del amparo en revisión 800-2017 es que se determina una autonomía progresiva, que es un principio habilitador. ¿Para qué? Para que los niños puedan acceder y puedan expresar su opinión. Y frenar algunas prácticas autocéntricas y autoritarias en el cuidado de su salud. Ahora, hay un criterio específico que tiene carácter jurisprudencial, que es el 2024491, que nos dice que los niños en la prestación del servicio a la salud, cuando sean mayores de 12 años, deben de expresar su decisión y participar dentro de la firma del consentimiento junto con sus padres. Cuando hablamos de niños de edades inferiores, pues bueno, se entiende que como es un proceso habilitador y de desarrollo progresivo, pues no han llegado a esa etapa de la maduración. Obviamente, esto pues lo tendríamos que conocer conforme al caso, ¿verdad? Existirán excepciones. Ahora, entremos al tema de la incapacidad. Cuando hablamos de incapacidad o estado de interdicción, tenemos que tener claro ciertas cosas, ¿no? Que puede ser temporal o puede ser permanente, que puede encontrarse en diferentes grados. Y esta es una parte fundamental. ¿Por qué? Porque digamos que tenemos a un paciente con síndrome de Tourette, en el cual, pues bueno, si bien tiene movimientos y habla descontrolada, su capacidad cognitiva para razonar no se ve disminuida, ¿sí? Entonces, porque a estas personas que tienen el síndrome de Tourette se les toma como si fueran incapaces cuando ellos son plenamente capaces de tomar una decisión en materia de salud. Tristemente, esto también sucede con las personas de la tercera edad, como si al llegar a una tercera edad, ahora las personas ya no tuvieran la capacidad de decidir sobre sí mismos. Entonces, pues bueno, tenemos que evitar estas malas prácticas. Ahora, la incapacidad puede provenir de diferentes fuentes, que puede ser física, psicológica o intelectual, sensorial o autoproducida. Cuando estamos hablando de situaciones de incapacidad autoproducida, por el uso de sustancias. Y hay un elemento fundamental, que es la capacidad del individuo para realizar una o más funciones o actividades de la vida diaria. Este proceso que estamos viendo tanto en los niños, obviamente con características diferentes, así como para la plena inclusión de las personas con algún tipo de incapacidad, se ha remontado y se ha seguido a lo largo, que era lo que yo les decía al inicio de esta presentación, y es que las estructuras van cambiando y los derechos van cambiando, y nosotros debemos de pugnar por estos derechos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, inicialmente, cuando hablamos en el campo de la medicina, a las personas que tenían algún estado de interdicción, pues hablamos de un modelo de exclusión, ¿no? Estas personas eran como escondidas dentro de la familia y realmente pues vivían en una situación deplorable en muchos de los casos, ¿no? Posteriormente, ante las violaciones tan importantes a los derechos humanos y con la evolución del ser humano, del hombre, en la concepción de lo que es justo y lo que es la dignidad, que nos decía Sergio, se implementó el modelo médico, que es un modelo de curación. Ahorita ya no estamos en el modelo médico, ahora estamos en el modelo de los derechos humanos, ¿sí? Podemos encontrar un ejemplo claro. Cuando hablamos de exclusión, ni siquiera se pensaba en estas personas, eran como si no existieran. Hablando del modelo médico, podríamos decir,
necesitamos que las personas con problemas de movilidad puedan subirse a los camiones de transporte. Esta afirmación, ¿qué refiere? O sea, refiere que el problema está en las personas, cuando el problema no está en las personas. Nosotros debemos de adaptar al medio para incluirlos plenamente. Y ahora, un modelo de plena inclusión sería preguntarnos, ¿cómo logro que los camiones funcionen bien para todas las personas, sin distinción, y que su uso sea sencillo? Esta es la verdadera inclusión. Y este es el trato humano que, extrapolado a la prestación del servicio médico y al consentimiento informado, tenemos que tomar en cuenta. Ahora, cuando hablamos de personas que eran consideradas como incapaces, tendríamos que atender a cierta normatividad, ¿no? Y estamos hablando con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, porque, bueno, reglamenta algunos elementos, Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, y ahora, este es el punto fundamental, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Hay un antes y un después en materia jurídica para las personas con discapacidad y para todos nosotros. ¿Por qué? Porque se establece en el artículo 12 que hay igual reconocimiento como persona ante la ley. Los estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derecho a todas las partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. En las estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de su vida. Se comprometen, obviamente, los estados partes a proporcionar los accesos a las personas con discapacidad y al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Y ahí es donde nace la figura de apoyos, que cambia completamente el sistema. Antes las personas eran declaradas incapaces y después de eso se les nombraba a la persona que iba a ejercer y a tomar las decisiones. Ahora esto cambió completamente y se genera un sistema de apoyos que puede o no necesitarse y es conforme a las necesidades específicas. Y la misma palabra lo dice, o sea, sistema de apoyos es: yo mantengo mi capacidad jurídica y el sistema de apoyos, o sea, la persona que yo designe para el caso en específico, me va a ayudar a que yo tome la decisión. Tenemos un caso también que se emitió por parte de la Suprema Corte, en donde este ejemplo es muy bueno, porque habla de una persona mayor de edad con una discapacidad y que fue declarada en estado de interdicción. Años después, la persona ya ante la convención pide que se levante este estado de interdicción porque para él considera es una barrera real que enfrenta y aplica y solicita la aplicación directa de la convención y recobrar su plena capacidad jurídica y la instauración, como le decíamos, del sistema de apoyos y salvaguardas. ¿Con el fin de qué? De preservar su autonomía y sus derechos proactivos y la no discriminación. Se emite una resolución y esta resolución se establece por parte del juez que, si bien se le va a implementar el sistema de apoyos, considera como uno de los elementos que se le hagan revisiones periódicas de carácter psiquiátrico para ver si continúa con su capacidad. Y aquí es en donde llega a la Corte. Y entonces la Corte determina justamente que esto no es considerado, o sea, el pedirle u obligarlo a que tenga un sistema de apoyos que sea una revisión periódica, viola sus derechos humanos. ¿Por qué? Y aquí es donde tiene todo que ver con el consentimiento informado. Porque viola su libertad de elegir de manera plena, libre e informada sobre los procedimientos o tratamientos médicos que desea someterse.
y que transversalmente puede afectar otros derechos. Entonces, como vemos, como prestadores de la salud, en el momento del consentimiento informado, si bien existe el caso de excepción, tendríamos que atender al sistema de apoyos y a una autonomía progresiva en el caso de los niños. Pero también encontramos otra barrera muy importante. ¿Para qué? Para que las personas puedan decidir libremente sobre su cuerpo. ¿Y qué es esto? Es una conducta paternalista. ¿Por qué? Pues porque históricamente el médico ha sido alguien a quien se le escucha y que históricamente no está acostumbrado a tener que bajar la información y generar una relación de igual a igual, en donde yo te ayudo, pero yo no te puedo decir qué hacer. Esto impide el ejercicio justamente por parte del paciente a su propio bienestar. Y cuarta, el derecho del consentimiento informado. El prestador de la salud debería de mantener una relación continua de comunicación y de ayuda al paciente y eliminar de cualquier forma cualquier conducta paternalista o que cuarte la información al paciente. Estas acciones por parte del médico obviamente siempre tendrán que estar alineadas a los principios de la bioética. Los principios de la bioética, bueno, yo me imagino que lo verán más adelante, pues nacen justamente de ciertos abusos ante la prestación del servicio de la salud en Estados Unidos en un proceso experimental justamente para la sífilis en donde no se les informa y después de muchos años se dan cuenta que esto está pasando y dicen, bueno, pues no podemos hacer esto a favor es que vamos a hacer ciencia, ¿no? Entonces se pone un límite. Y estos principios, pues bueno, son la no maleficencia, o sea, es no generar un daño directo o indirecto. La beneficencia, que es siempre actuar con la intención de generar un bien al paciente. La autonomía, que está encarnada en el consentimiento informado, y la justicia, que es la distribución adecuada de las cargas y beneficios bajo una actuación equitativa que tiene que ver cómo distribuir los recursos de manera adecuada. Entonces, pues bueno, ante lo antes dicho, me van a decir, sí, pero entonces yo soy prestador de la salud y yo tengo autonomía de prescripción. Yo puedo prescribir libremente. Y es cierto. Entonces, vemos dos tipos de autonomía que confluyen, que es la capacidad de prescripción del médico y la autonomía del paciente en tomar las decisiones sobre su salud. Si bien, como prestador de la salud, no pueden obligarte a seguir prestando el servicio cuando tú ya no sientes que debes de seguir lo que va en contra de tu moral o de tus principios, es cierto, pero el paciente siempre mantiene el derecho de elegir. Ahora bien, me gustaría hacer un ejercicio, si me lo permiten, por favor, cierren sus ojos, va a tomar unos 2 minutitos o 3. Por favor, cierren sus ojos y relájense. Respiren profundo. Inhalen. Exhalen. Y ahora imaginen que están en su cama por la mañana. Empieza a sonar el despertador y al momento de cobrar conciencia, empiezan a sentir un pequeño cosquilleo en los pies. Es un pequeño cosquilleo que empieza a sentirse en la punta de sus dedos al tocar la sábana. Probablemente sea algo insignificante. Continúan con su día de manera normal. Y así pasan los días y hasta pasar una semana. Nuevamente
pensando que tienen que ir a trabajar. Suena el despertador y ahora sienten un entumecimiento en la punta de los dedos. Empiezan a mover el pie y piensan que probablemente fueron muchas horas sentado o parado el día anterior. Inhalen, exhalen. Pasan los días, han estado con su familia, han cumplido con sus obligaciones. Ya han pasado 4 meses y continúan esas sensaciones extrañas en las piernas. Debe de ser la carga de trabajo o que han tomado poca agua. De repente, acostados en su cama, antes de despertar, sienten que su pie no está reaccionando. Se sientan y tocan su tobillo y lo sienten frío. Tocan sus dedos y no los pueden sentir más que fríos. Intentan incorporarse y sentarse al borde de la cama y su pie no reacciona. Están alterados, voltean a ver hacia todos lados. Inmediatamente intentas sacar una cita con tu médico. Tienes conocidos que son buenos amigos, entonces agendan tu cita cuando antes. El médico al hablarte te dice que necesitan realizarte estudios y que se verán por la tarde. Tienes miedo, pero tú crees que todo va a estar bien. Al llegar al consultorio, ayudado porque no puedes caminar, no sientes tu pie, entregan los estudios y en eso empiezas a ver cómo se transforma la mirada del doctor. Y con una palabra simplemente te dice, ah, caray. Voltea a ver el documento y te dice, ya tenemos un diagnóstico. Tienes un tumor en la médula espinal con compresión en las raíces nerviosas a nivel L1. Voltea y te ve. En ese momento volteas a ver a quien te acompaña y empiezas a ver cómo las lágrimas empiezan a rondar sus ojos. Sientes presión en tu pecho. Mientras tanto, volteas a ver al médico nuevamente y él simplemente continúa hablando. Empiezas a escuchar ciertas cosas sobre el avance del tumor y que hay una compresión. Volteas a ver nuevamente quién te acompaña y no sabes qué hacer. Solamente escuchas y te suena en el oído las últimas palabras. No quiero engañarte, la operación es riesgosa y hay posibilidades de perder la sensibilidad y el movimiento. Pero tenemos que operarte cuanto antes. Tanto el procedimiento como el diagnóstico son de alto riesgo. Aquí está mi enfermera y si tú quieres realizar la cirugía, va a proporcionarte estos papeles. Es el consentimiento sobre el diagnóstico. Por favor, si tienes alguna duda, solamente dime. ¿Ves el papel con letras, con palabras que realmente no puedes entender? Lo ves tan blanco, no sabes lo que está pasando. Inhalen y exhalen. Inhalen y exhalen. Ahora lentamente abran sus ojos. Y bueno, eso es lo que entiende y lo que siente un paciente. Y la diferencia
es que él se está sentado en la otra silla. Lamentablemente, y debemos de hacer conciencia, es que todos los que estamos aquí, prestadores o no prestadores de la salud, algún día vamos a estar en esa silla, porque es inevitable. O algún día alguien que amamos va a estar en esa silla. La pregunta es, a pesar de eso que yo sé que no puedo cambiar, deseo tener información o no, deseo un trato humano o no, deseo un acompañamiento del prestador de la salud o no. Ese es el verdadero significado del consentimiento informado. ¿Por qué? Porque es una interacción en el momento más difícil de la vida de las personas, en su mayoría de los casos, en donde los debemos de acompañar y abrazar, permitiendo que ejerzan su autonomía, experiencias, prestar solidaridad y comunicación, y sobre todo requiere un gran punto de empatía, porque no es nada más una obligación para el prestador y un formalismo, sino es una obligación moral como individuos de que de respetar la dignidad y la solidaridad con aquel que está más vulnerable. El proporcionar verdaderamente el consentimiento informado, como debe de ser, se traduce en una mejor calidad de vida, una mejor calidad de atención y de seguridad hacia los pacientes, recordando que los pacientes vamos a ser todos. En cuanto a la cuestión formal, pues bueno, es el documento médico legal por excelencia, el expediente clínico. ¿Por qué? Porque asienta todos los actos que se le realizan al paciente. Y el consentimiento justamente es la expresión. Y esta expresión formula los derechos del paciente. Pero así como formula los derechos del paciente en su libertad, puede o no otorgarse. También debemos de respetar el momento en el que un paciente pide su revocación. ¿Por qué? Porque si tenemos un paciente que está cursando por una fase terminal y está en un proceso de cáncer y pide salirse de un estudio y pasar únicamente a paliativos, debemos de escucharlo. Y suena muy drástico, pero es la realidad de muchos pacientes. Este documento reviste características específicas que es que debe de ser impreso, debe contarse de manera clara, sin tachaduras, sin abreviaturas, sin vendeduras. Y debe estar íntegramente en el expediente clínico. Esto significa que no porque quieran resguardar el consentimiento informado lo van a mandar al área administrativa y el expediente va a estar por otro lado. No, debe de estar integrado en el expediente clínico. Si su área administrativa desea una copia, pues la podrá tener, ¿verdad? Pero el documento original debe de estar ahí. Es la parte íntegra y la expresión del derecho a la salud. Es un documento que tiene características jurídicas, médicas y éticas, que define el acto médico y lo justifica. Cuando tenemos un consentimiento informado como debe de ser, que es la relación y luego se perfecciona por medio de la formalización del documento, hablamos de un índice de calidad en la atención y de seguridad. Ahora bien, ustedes se van a preguntar, ¿este tipo de documentos se exime o no exime de algún tipo de responsabilidad? Y no, o sea, no exime de riesgos injustificados dentro del procedimiento a la salud. No justifica complicaciones provenientes de alguna mala práctica, pero sí, eso sí hace, es que garantiza los derechos fundamentales del paciente. Ahora, hablamos de mala práctica, y esta mala práctica se da cuando se produce un daño a la salud de una persona como consecuencia de la acción profesional de característica médica, de profesional de la salud. Y puede tener
diferentes formas, que puede ser la imprudencia, la impericia o la negligencia, o que proviene de la falta de cumplimiento de las normas jurídicas, o deberes profesionales que pueden integrarse en la Lex Artis. La Lex Artis es toda la documentación, normas, guías, prácticas clínicas que integran un compendio y que van marcando cómo es que se debe de ir prestando la atención médica, ¿sí? Para que exista mala práctica, debe de haber un incumplimiento de la Lex Artis, la producción de un daño, debe de haber un nexo causal entre el incumplimiento y el daño, y este daño debe de ser medible y cuantificable. ¿Ok? La mala práctica puede darse por omisión o por acción. Cada uno integra elementos diferentes. Vamos a ver un ejemplo. Cuando hablamos de acción, hay mala práctica cuando realizamos una apendicectomía en un paciente sin un diagnóstico, sospecha clínica o de apendicitis aguda. ¿Sí? Esto lo podríamos encontrar en los prestadores del servicio a la salud privados. Ahora, la omisión, no realizar una apendicectomía cuando un paciente tiene un grado agudo y que en su momento esto nos va a llevar a un riesgo inminente, ¿sí? Una acción es recetar o realizar procedimientos que no se encuentran sustentados científicamente. Ahora, la omisión sería no recetar, diagnosticar y sobre todo, esto ahora lo encontramos en la práctica médica privada, derivar a un paciente cuando su situación médica lo requiere. ¿Por qué? Porque malamente algunos prestadores de la salud acostumbramos a acaparar a los usuarios de la salud. Pues es que es mi paciente, ¿no? Y el paciente, pues contento, pues porque es el médico de cabecera, pero hay que derivar cuando es necesario, ¿sí? Hay una mala práctica médica sobre la cual también hay una recomendación en materia de derechos humanos que también es sobre las cesáreas, ¿sí? Anteriormente en la práctica médica se acostumbraba que todas las mujeres, órale, vámonos por cesárea, ¿no? Cuando hoy se sabe que eso es mala práctica médica. La mujer de manera natural debería de tener un parto y ya si hay una complicación, pues bueno, se optaría por una cesárea. También hay elementos de mala práctica sobre las salas de expulsión. ¿Por qué? Pues porque retienen a la paciente y no se le da la cesárea. Todos hemos visto las notas de bebé nace en la banqueta. Ahora, existen diferentes tipos, que son la negligencia, la impericia y la imprudencia, y cada uno también entraña elementos y características diferentes. Cuando hablamos de negligencia, estamos hablando del incumplimiento de principios de la profesión médica, ¿ok? Esto significa que no se cumple con el deber ser conforme a los lineamientos médicos o que se hace aquello que está prohibido o no se cumplen las medidas correspondientes. Ahí estamos hablando de negligencia. Cuando hablamos de impericia, estamos hablando de la falta parcial o total de conocimientos técnicos. Este tema tiene todo que ver con la cuestión estética. Vemos desgraciadamente muchos casos en los cuales médicos generales con cursos de estética e incluso con maestrías en cirugía estética están realizando procedimientos de cirugía, ¿sí? Procedimientos invasivos. Ese es un punto rojo en México. En México sí contamos con mucha cirugía turística en el campo de la medicina estética y es algo que tenemos que atacar, ¿sí? Conozco o me ha tocado ver médicos que sí realizaron estos cursos o estas maestrías e incluso desconocen hasta qué momento pueden ellos actuar. Y debemos de considerar que los únicos que pueden realizar alguna intervención de este tipo son los médicos con especialidad en cirugía estética, plástica y reconstructiva. Actualmente, creo que fue a inicios de este año, es que se incluyó la palabra estética. Antes era
cirujanos plásticos y reconstructivos, ahorita ya son estéticos. ¿Ok? Ahora, la imprudencia, que es realizar un acto con ligereza sin las adecuadas precauciones. Un ejemplo de ello son consultorios o quirófanos que no cuentan con carro rojo. Si no cuentan con los elementos fundamentales para la atención en caso de que el paciente entre en paro o requiera atención de otro más especializada de urgencias, pues bueno, estamos hablando de imprudencia o realizar una cirugía sin contar en banco de sangre con la sangre correspondiente. Eso inmediatamente es una imprudencia e incurres en mala práctica. Ahora, el expediente clínico se encuentra regulado en la NOM 003 SA3 2012. El expediente clínico es el conjunto único de información que debe de tener todos los establecimientos de la salud y que va a ser integrado por todas las etapas, desde que el paciente llega hasta el que el paciente se da de alta. Perdón. El consentimiento informado, como bien se los decía, forma parte íntegra del expediente clínico, ¿sí? ¿Y por qué hago mucho énfasis en el expediente clínico? Porque yo entiendo y lo he visto que hay una deficiencia en la integración de los expedientes clínicos. Esto no solamente nos genera daños a todos. ¿Por qué? Porque encontramos notas deficientes, información deficiente y que al final, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo entender que un médico llegó a la guardia de las 8 de la mañana y se fue a las 4 de la tarde, no anotaron bien y llega el siguiente y pues no sabe cómo fue la evolución del paciente. Entonces, pues, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y esto afecta directamente al paciente. A su vez, vamos a decir que es otro médico que bien realizó todo lo que sucedió, pero ocurrió un evento adverso. Los eventos adversos son las situaciones que podrían ocurrir en el proceso médico y que no entrañan en sí una mala práctica, sino que son elementos propios o complicaciones propias del mismo diagnóstico. Ahora bien, este expediente clínico es nuestra prueba idónea. ¿Para qué? Para demostrar que nosotros realizamos lo que en deber deberíamos de haber hecho. Porque en la práctica médica, a diferencia de otras áreas, el médico o el prestador de la salud no está obligado a resultados, sino es un oficio de medios. Mi obligación como prestador de la salud es proporcionarte lo que dice la guía clínica, es proporcionarte lo que dicen las buenas prácticas médicas. Y pues bueno, desearíamos que todos los pacientes evolucionen de manera adecuada, ¿verdad? Habrá algunos que pues se complican, pero dentro del deber se cumplió. Ahora, estos son los requisitos fundamentales que debe de tener el consentimiento informado, que son como por ejemplo el nombre de la institución, lugar, fecha, título del documento. ¿Por qué es importante título del documento? Porque estamos hablando de un consentimiento informado y el consentimiento informado no es único, sino que el consentimiento informado se requiere de acuerdo al procedimiento que se está realizando. Esto significa que dentro de los expedientes de los pacientes puede o debe haber múltiples consentimientos informados. Digamos, un ejemplo, un paciente llega y, pues bueno, llega y se interna en el hospital. Bueno, es el consentimiento de ingreso. Después de eso, le van a hacer unos estudios que requieren sedación y que, pues bueno, tienen un riesgo inherente. Entonces, firma otro consentimiento para el procedimiento. Y pues de lo que salió en los estudios, pues dicen, no, pues sabes que te tenemos que operar. Entonces, bueno, pues ahora tienes que firmar el consentimiento de sangre, ¿no? De transfusión.
Y ahora también tienes que firmar el consentimiento sobre la cirugía y también tienes que firmar el consentimiento sobre anestesia. Ahí estamos viendo en un caso varios consentimientos que deben de estar debidamente integrados y deben de haber cumplido en la medida de lo posible la formalidad de la plática médico-paciente. No es bajar al paciente a preoperatorios y ahí decirle, ten, aquí está el documento, firma. El paciente debe de tener la capacidad de decidir desde que estaba en piso si se va o no a someter al procedimiento con los riesgos que esto integre. Hablando de riesgos de la propia cirugía, de la anestesia, de los procedimientos diagnósticos. O sea, se trata de darle la posibilidad al usuario de la salud de que evalúe y decida. ¿Sí? También integra una autorización en caso de contingencias o urgencias. Debe tener ciertas características formales, como el nombre completo del paciente, la firma de los testigos y demás. Ahora, hay ciertos casos que la misma norma oficial mexicana señala que son de carácter obligatorio. En la parte final de este numeral nos dice que, y los demás, que el prestador de la salud determine. Entonces, estos son forzosos, pero podría haber más. ¿Y cómo lo platicamos? Pues bueno, estaríamos hablando de los ingresos hospitalarios, de las cirugías, los procedimientos que requieren anestesia general o regional, las salpingoclasias, vasectomías, las donaciones de órganos, tejidos y trasplantes, las necropsias, los procesos de investigación. Esta es una parte muy importante. Observamos que hay muchos procedimientos de investigación o que están en etapa experimental y que los pacientes, si bien firman un documento que es un consentimiento, no llegan y no saben que estaban bajo un proceso de protocolo experimental. Entonces, eso nos está hablando de un vicio, y un vicio muy grande. Cuando hablamos de mutilación o modificaciones corporales, en las cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas, en los tratamientos de oncología, fertilización asistida o vacunas. Ahora, ¿quién puede firmar este consentimiento? Ya lo platicamos de manera general, quien lo firma es el paciente, salvo que existiera alguna de las causas específicas que efectivamente limiten la firma del consentimiento y en este caso, pues bueno, sería el tutor o el familiar más cercano o el representante legal. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué pasa si no se encuentra acompañado? Esto, vamos a decir, salen en la noche y de repente van solos y van manejando y chocan. Pues fue un choque aparatoso y los llevan a un hospital. Ahí, ¿qué pasa? O sea, el paciente está inconsciente, no hay tutor familiar ni representante legal. Y esa sería, en mi percepción, la excepción al consentimiento informado. Y es una situación en la cual siempre el médico va a tener la obligación de preservar la vida y la función. Entonces, su deber es de actuar con principio a que a la beneficencia del paciente, que recordamos, son parte de los principios bioéticos, que es buscar el máximo beneficio del paciente, pero justificando la extrema necesidad y debida diligencia. Para poder realizar este procedimiento debe de realizarse por medio de la firma de 2 médicos. ¿Por qué 2 médicos? Porque se supone que hubo un acuerdo de la necesidad, de la vida o la función, y que si no se actúa de manera inmediata, habría un daño al paciente. ¿Qué ocurre en las comunidades lejanas o en las ciudades o poblaciones en las que solamente hay un médico? El que no exista 2 y que no pueda ser por consenso no limita la obligación del médico a actuar. Actúa, sí actúa, debe de integrar muy bien el documento que fundamente su hecho, pero obviamente la responsabilidad recae más fuerte sobre él. Ahora,
Recordando que el consentimiento es un proceso de comunicación, debemos hacer énfasis en que quien otorga el consentimiento, y esto es una práctica completamente inadecuada, quien debe de otorgar el consentimiento debe de ser el médico tratante. ¿Por qué? Porque digamos que es un proceso de atención continuada y pues generas un vínculo, y ese vínculo es no nada más pues soluciona mi tema de salud, ¿no? Sino infórmame y dame los elementos para yo poder decidir y yo para poder ejercer decisiones de salud adecuadas a lo que yo deseo, ya sea en la atención inmediata o más adelante. Es triste ver los pacientes diabéticos de años de evolución y que llegan y ellos dicen, pues es que yo estoy bien, yo no tengo nada. Oiga, señora, usted es diabética, hipertensa, descontrolada con años de evolución. Y ahorita tiene el pie negro, pues obviamente va a haber que amputarla. Y ahorita me está diciendo que no ve, pues obviamente tiene catarata. Pero el paciente nunca lo supo. O no se le informó de la manera adecuada. Es triste. Y ahí es donde pareciera que el consentimiento es importante en todos los momentos. ¿Por qué? Porque hablamos ya ahora de un consentimiento, no nada más que revista la forma que establece la norma, sino es el acuerdo y el acompañamiento entre las partes. Ahora, pueden existir múltiples consentimientos informados dentro de la atención médica. La información debe ser verbal e interactiva entre el paciente y el médico tratante. O sea, es una conversación en dos vías y que disipa dudas, ¿sí? En los casos que hay incapacidad, pues bueno, puede ser firmado por el familiar, tutor o el representante, pero sí se debe de realizar una evaluación del paciente para determinar su edad, madurez y capacidad cognitiva o psicológica. ¿Para qué? Pues para saber si efectivamente no puede firmar y aparte, pues para ayudarlo a que comprenda esta información, porque precisamente es el paciente quien va a cuidarse y quien debe de cuidarse y debe ser consciente de las repercusiones que tiene. Y este lenguaje no debe de ser técnico, este lenguaje debe de ser sencillo, adaptado a su nivel de escolaridad, de acuerdo a la forma al ánimo de la persona, a la gravedad. El consentimiento es un proceso individual y único entre el médico y el paciente. Ahora, este proceso de información nunca debe estar dirigida a buscar una decisión específica. ¿Por qué? Porque entonces ya estaríamos hablando de un vicio, porque hay una manipulación, una coerción. ¿Sí? El consentimiento se debe de darse de manera libre. Entiendo que es complejo a veces ver a un paciente que está tomando una decisión incorrecta en su salud, pero no podemos ir más allá del otro. Tenemos que respetar siempre al otro. Y es por eso que el paciente siempre puede revocar el consentimiento, renunciar a los tratamientos y firmar las altas voluntarias. Esto forma parte íntegra de los derechos de los pacientes. El consentimiento informado en sí no es un derecho humano, pero sí integra y forma parte total del derecho a la salud. Y este consentimiento, como lo vimos, puede ser diverso y puede estar en cualquiera de las etapas: diagnóstica, terapéutica, de recuperación o bien paliativa. Y usualmente, pues bueno, el consentimiento se da en las primeras etapas. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple con los requisitos del consentimiento informado? Esto realmente genera inmediatamente mala práctica médica. Como médicos se promueve la práctica médica defensiva, no necesariamente. ¿Sí? Debe de haber un nexo causal entre el daño y el consentimiento. Digamos que un paciente se realiza una histerectomía y
y hay un paro cardíaco, pero pues obviamente no estaban los dos testigos. Y el paciente, pues bueno, no tiene ninguna relación el paro cardíaco con el consentimiento informado. A diferencia que realizamos la histerectomía y uno de los efectos de este procedimiento, pues bueno, es la causa de inconformidad del paciente. Ahí sí estamos hablando que hay un nexo causal. Ahora, el hecho de que no se cumpla con el consentimiento informado puede dar paso a otro tipo de responsabilidades, sobre todo cuando hablamos de prestadores de la salud de carácter privado, de carácter público, perdón. Hablamos de un tipo de responsabilidad administrativa. Por último, me gustaría cerrarles recordándoles que este consentimiento va más allá de un documento y es la dignidad de la persona, es la autonomía y es la autodeterminación y es la libertad que tenemos todos. Promueven empatía y la humanidad y que pues sí, revisten ciertas características fundamentales, pero estamos velando por lo más importante que existe, que es la vida. Entonces, creo que vale la pena la conciencia, vale la pena la lucha y pues bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariana, por tu brillante exposición. Temas muy interesantes, de mucho análisis, de mucha reflexión. Abriremos unos minutos para algunas preguntas. Si alguien quiere formularle directamente a Mariana alguna pregunta, por favor, habilite su micrófono y con mucho gusto le damos el uso de la voz. En lo que, déjame ver si ya hay algún participante. En lo que tenemos al primer participante, yo quisiera también aunar a lo que comentaba Mariana de un tema que realmente ahorita es el talón de Aquiles en toda esta parte de la capacidad, como lo explicaba Mariana hace un rato, y que los médicos van a entenderlo perfectamente, que es la parte de las neurociencias y todo este tema que ya está siendo tan importante, sobre todo en el libre albedrío y la voluntad. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, para este tipo de consentimiento informado, pues podamos ver una persona lúcida, podamos ver que está bien, etcétera, y con eso podríamos decir que ya tiene una plena capacidad de decisión? Y eso lo hacen los notarios, y eso hacen los jueces, y eso hacen muchas autoridades. Es más, dan fe muchas veces los notarios. Doy fe de que tal persona tiene plena capacidad para tal y cual cosa. Bueno, y realmente yo aquí hago este cuestionamiento al foro médico. Realmente con ver a una persona puedo tener una apreciación científica adecuada para determinar qué es capaz de decidir, o tendríamos que someterlo a ciertos estudios que ahorita es materia de análisis en las neurociencias para saber si efectivamente esta persona tiene o no una plena capacidad de decidir. Entonces, un tema que ahorita está dando mucho que ver porque pues muchos años hemos vivido con la simple apreciación de que vemos una persona con tales características y afirmamos que tiene capacidad. O sea que es un tema que, bueno, pues ahí creo que deberíamos de profundizar eh, con mayor amplitud. No sé si hay Sí, alguna ¿me pregunta. escuchan? Adelante, adelante, doctor. Sí. Pues primeramente felicitar a Marianita, muy excelente presentación. No estuve toda la plática porque me tuve que desconectar de mi consultorio. Mi pregunta es, tú, ya que tú estás comisionada ahí en la Comisión de Arbitraje Médico de Tamaulipas, ¿les pasa lo mismo que a nosotros, que aparte de que cuando nos van y se quejan de nosotros, paralelamente hay un problema de falta de consentimiento informado? O sea, no es el motivo de queja, pero ya durante el proceso de conciliación y de arbitraje y la mediación, resulta que no tienen, sobre todo los odontólogos, no hacen carta de consentimiento informado. Acá en Sí, Querétaro es bien frecuente. Yo te diría que de todos los casos que nos llegan a nosotros, por otros motivos,
allá a lo de estar platicando, resulta que yo calculo que más de un 70 o 80% no tienen carta de consentimiento informado o está mal elaborada. ¿Qué Ujú. experiencia tienen allá en Tamaulipas en relación a esto, Marianita? Ay, pues acá la verdad compartimos lo mismo. Observamos de manera general en el gremio médico que hay una deficiencia importante en la relación médico-paciente. La relación médico-paciente, los pacientes llegan con ideas equivocadas sobre los procedimientos y lo que sucedió en la práctica médica. Empezando por ahí. Ya no entrando si hay o no mala práctica, ¿no? Desde ahí ya vemos que algo no estaba funcionando nada bien. Y por otro lado, sí es una cuestión recurrente en las materias dentales que no cuentan con un expediente clínico debidamente integrado. Hablando desde de todo a todo, o sea, no nada más es el consentimiento. Y debemos de pensar también que los odontólogos utilizan anestesia. O sea, todavía es más gravoso la situación en los prestadores de la salud dental y no tienen ni los expedientes debidamente integrados ni los consentimientos. Entonces, sí es algo recurrente. Yo creo que ahí se tendría que hacer algo porque no es una cuestión de desconocimiento. Saben que lo tienen que hacer, pero falta reafirmar este tema. Yo creo que también falta reafirmarlo desde el momento desde la formación, porque yo no entiendo por qué sucede tanto esta situación. Muy bien. Eh, Aquí en el... Sí, adelante, Doctor Montaño. doctor Montaño, adelante. Sí, felicidades, licenciada, brillante presentación, muy, muy completa y, Muchas y gracias. muy concientizadora, de cómo debe de ser este consentimiento, este proceso de consentimiento informado. Y también el comentario que acaban de hacer en relación a que los notarios hacen documentos en las cuales dice que en pleno uso de sus facultades mentales y no valoran realmente la capacidad de la persona. Uh -huh. Existen 9 criterios médicos para decir que alguien es capaz, mentalmente hablando, ¿verdad? Porque hay gente que está decidiendo y todo y a los 15 minutos no se acuerda de nada. Uh O hay -huh. gente que dice que sí y que todo lo entiende y de pronto no valora la magnitud de su decisión, no puede ver las consecuencias de su decisión, lo que algunos psicólogos llaman conciencia infantil, ¿no? Que Uh nada más -huh. desean algo por el momento, por la situación del momento, pero no ven las repercusiones tardías y riesgos tardíos, ¿no? Y pues bueno, la ley nos dice que después de los 18 ya tiene la capacidad legal, ¿verdad? Como que automáticamente en ese momento ya se volvió consciente, ¿no? Y aunque sea así, hay veces que pues el paciente, hay downs leves o mosaicos que de pronto no tienen una capacidad de comprensión, aunque tengan la edad. Uh -huh. Y entonces ahí hay que definir si es capaz y competente. El caso contrario, hay jóvenes, 16 años, con un cáncer terminal sufriente, que su nivel de madurez es alto, muy alto, y comprenden muy bien lo que es la vida y la muerte y su propia muerte. Y pues su nivel es alto, entonces pueden decidir en Europa, les conceden el asentimiento informado. Y Uh -huh. entonces tienen derecho a ese documento. Y pues bueno, aquí nosotros, pues por lo menos el consentimiento después de los 18. Pero es muy importante lo que estábamos diciendo, porque si no se certifica, digamos, el más común, el criterio de White, si el personal de salud no conoce mínimo ese criterio, que es el más práctico, de pronto en un documento legal le van a decir, tu documento no tiene validez porque no tenía realmente autonomía la persona.
Ujú. ¿Cuánta mujer dice, yo haré lo que diga mi marido? Y no tiene independencia en su decisión. Entonces, Claro. ese documento tiene valor legal cuando no puede siquiera decir ella misma y depende de otro. Entonces, es muy importante definir que como médicos el documento tenga una validez legal, que realmente Ujú. es autónomo. Y son criterios ya ahora nuevos en los cuales se les quiere dar derechos. El derecho a la información es a todos. El derecho a decidir es de todos. También el derecho del médico a no hacer malpraxis. Ujú. Sí, De claro. pronto, el paciente quiere que seamos hacedores de su voluntad y nos obliga a la malpraxis. Y entonces ahí la objeción de conciencia entra en juego. Y no hay que abandonar al paciente, hay que trasladarlo con no objetores. Este, que de tal manera estos no objetores ya se enfrentarán a la situación de si están o no haciendo malpraxis. Ese es Ujú. otro tema. Entonces, los temas de decisiones que ahora quieren cambio de género y todo esto, es muy delicado, porque definir qué tanta conciencia autonómica tiene ese joven, y si realmente conoce las repercusiones tardías de sus decisiones, nada más porque si tiene el derecho, este, decía un abogado cuando estaba haciendo la maestría, en bioética, nos decía a todos, si yo tengo derecho a tener novia, pues sí, tienes derecho, ¿verdad? Dice, pero ¿a quién obligo para que se cumpla el derecho y la obligación? ¿Y cómo lo sanciono si no cumple eso, no? Entonces, son conceptos que se deben de tener presentes cuando se legisle al respecto. Así que gracias por el tema y la concientización. Felicidades. Gracias, fue un gusto poderlos apoyar y poder llegar a ustedes. Doctor Montaño, yo creo que no hay que echarlo en saco roto lo que usted decía. Verdaderamente es un cáncer con lo que estamos viviendo muchos años atrás, porque efectivamente necesitamos de apoyo de ustedes, de los expertos en medicina, que nos digan realmente si una persona tiene capacidad o no, y el derecho no tiene ninguna autoridad para poder decidir, y máxime con la fe pública, que es una herramienta tan grande que se le da a los notarios, corredores, secretarios judiciales, etcétera, registradores, etcétera, y que convalidan actos. Y de ahí estamos hablando de la vida de la persona, estamos hablando de sus bienes, estamos hablando de la custodia de hijos, estamos hablando de muchos, muchos temas que tienen que ver con la familia, con la dignidad humana, inclusive, por aquí aprovecho, está el doctor Manuel Vidaurri Jarechigas, un gran académico, investigador, experto en derechos humanos, eh, un perito en la materia. ¿Cuántas personas no han sido incriminadas por acciones que no sabemos si realmente tenían la capacidad, el libre albedrío y la intencionalidad de cometer esos actos? Y bueno, hay muchas atrocidades. De hecho, algunas veces se ha señalado que los médicos van a ser quizá un punto muy importante para los impartidores de justicia, que es un tema que creo que habría que valorarlo. Así es que no hay que echarlo en saco roto, doctor. Yo creo que algo tenemos que hacer, porque podemos echar abajo muchísimos temas de validez jurídica, justificando con la pericia. Yo no sabía que había 9 criterios médicos, ahorita me asombró. Realmente soy ignorante en la materia, pero 9 criterios médicos para poder decidir si una persona tiene capacidad. Y hoy en día una persona la vemos caminando y hablando, y si yo soy juez, si soy notario, si tengo fe pública, sí, sí tiene validez, fírmele y adelante. Qué, qué, qué triste, qué fuerte. Efectivamente, diste muchos ejemplos que pueden ser motivo de análisis bioético. Yo agregaría la adopción de niños, donde Claro, no se toma en cuenta y no tienen derecho los niños. sí, No se diga los embriones y los fetos, sí. el que menos derechos tienen. Entonces, y se está legislando al respecto, ¿no? Entonces, todos estos criterios
a considerar son muy importantes. De acuerdo Así es, contigo y felicidades, tenemos que hacer un grupo de concientización para así es, que se tenga un equilibrio adecuado en la impartición de derechos. así es, doctor. Muchas gracias. Y está por aquí el doctor Vidaurre. No sé si quieras comentar algo, Manuel, aprovechando que andas por acá. Si estás todavía con nosotros, doctor Vidaurre. Adelante. Sería muy brillante tu Gracias, opinión. Sergio. Estoy en el... No, perdón, pero no tengo de momento una opinión que quisiera formular. Al contrario, más bien agradecerle a la doctora lo que nos explicó, que lo hizo magníficamente, un repaso muy completo sobre el tema del consentimiento informado, que como han dicho las personas que han intervenido, tiene una relevancia fundamental. Se practica poco en algunos casos, como los que mencionaban también, de prácticas que aparentemente son rutinarias y que debieran pasar también por una, por dar el suscribir ese convenio y que no se da, ¿no? Entonces, estoy aquí más como un aprendiz, la verdad, te agradezco mucho sus comentarios y lo que estoy escuchando, que me parece siempre muy provocador para mayores reflexiones. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, Sergio. Contrario. No sé si hay alguna pregunta, algo adicional, alguien que quiera hacer el uso de la voz. Si no, bueno, Marianita, tus reflexiones finales. Pues bueno, justamente este espacio, la bioética es fundamental. Espero que se cree conciencia. Falta, pues, compartir este tipo de conocimientos, ¿no? Yo creo que lo peor que le puede existir al hombre es ser ignorante. Entonces, vamos, aunque sea con un granito, pero vamos en mejor camino. Muchísimas gracias. Doctor Vega, para cerrar, adelante, por favor. Sí, bueno, pues recordarles que esta fue nuestra primera sesión. De hoy en 8, Sergio, el programa lo teníamos contemplado que el 1 de octubre íbamos a tener actividad, pero ese programa lo hicimos hace mucho. Pero ya es que ya se determinó que ahora el 1 de octubre es un día inhábil. Entonces, se los pongo a su consideración. El próximo martes, 1 de octubre, que es el cambio de estafeta para la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, es un día inhábil. ¿Quieren que sesionemos o lo dejamos para las 2 semanas? 2 semanas, ¿no? ¿Dos semanas? ¿Sí, Sergio? Como indiquen, sí, por mí adelante, sí, adelante. Ok, entonces vamos a hacer un ajuste en el programa Ujú. y en la siguiente tema será dentro de 2 semanas, el martes, de 7 a esta hora. Muy bien. Sí, estamos. Ya para ponerlo ahí. Y a ver si hacemos un chat, ¿no, Sergio? Con los que han Sí, inscrito. sí, Para sí, todo sí. este tipo de avisos parroquiales hay que estén enterados. Recuerden que los que estamos como ponentes también estamos como alumnos. Es decir, tenemos beca del 100%. Así es. Sí, perfecto. Armamos el grupo de WhatsApp. Igual si nos compartes, Mariana, tu material, tu presentación, te lo agradeceríamos mucho. Nutrimos con otros documentos que podamos llegar a tener entre todos. Y bueno, pues no me resta también a nombre del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos y agradecer la confianza y el apoyo de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, capítulo Querétaro. Agradecer al doctor Vega, por supuesto, todas las facilidades para llevar a cabo este evento. Y pues, Marianita, muchas felicidades, muchísimas gracias. Fue un honor escucharte. Y pues a todos y a todas, muchísimas gracias por haber estado en esta ocasión con nosotros. Que pasen muy buenas noches. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno,